Perdón. Ay. Nelly, si me puedes pasar su correo rápidamente, creo que tengo una opción para arreglarlo. Gracias. Claro, te lo paso por aquí. Y porfa, gracias. Es Nelly con doble L Y. O por mensaje por acá. Gracias. Vale. Estoy intentando arreglar esto. Ok, bueno, pues entonces vamos a comenzar y pues esperemos en lo que estamos dando la introducción, la inducción a esta nueva sesión de seminario. Esperemos que las demás personas vayan ingresando. Pues muy buenas tardes a todas y a todos, a todes. Es un gusto nuevamente estar aquí reunidos en este espacio de escucha, en este espacio que hemos estado intentando construir pedagógico, de escucha, de compartición de nuestros saberes. Y pues siéntanse nuevamente bienvenidos, bienvenidas, bienvenides en este lugar. Y pues es un gusto nuevamente vernos. Pues hoy es nuestra 12ª sesión. Estamos a unas cuantas semanas de terminar nuestro seminario, que rápido ha pasado. Y pues estamos muy contentos, contentas, pero a la vez un poco tristes igual, porque pues ya pues se está acabando esto, pero también muy contentos de saber que hemos tejido muchas redes y nos hemos podido conocer un poco más. Y bueno, recordándoles que la sesión pasada iniciamos nuestro tercer módulo titulado Derechos Humanos y Luchas Sociales y tuvimos la participación de nuestra gran compañera Perla Vázquez, que nos estuvo compartiendo y que nos estuvo introduciendo a este tercer momento de la deconstrucción de los derechos humanos, en donde también ella nos trajo otra dinámica de participación, de cohesión y de integración grupal y también pues más, un poquito más dinámica, ¿no? Para también incentivar la participación de todos. Ella nos estuvo compartiendo sobre pues este hilo histórico de los derechos humanos, el papel fundamental que han sido estos derechos durante la existencia pues de la humanidad, ¿no? Y cómo a través de la historia ha habido momentos importantes donde pues se ha necesitado la construcción y deconstrucción también de los mismos derechos. Y pues lo que tratamos también de ver desde este seminario es ver la deconstrucción de los derechos humanos desde una mirada más desde el sur global. Entonces, deseamos que hayan disfrutado mucho la sesión pasada, tanto como nosotros, y que pues les haya nutrido mucho, les haya generado reflexiones, les haya, y justo a la pregunta que nos compartió también esta Perla, nos haya ahí también puesto a reflexionar acerca de toda esta pues de todo lo que la guerra contra las drogas, todo lo que el prohibicionismo nos ha venido a traer, y que pues a través también de las luchas sociales es donde pues hemos y estamos, ¿no? Dignificando y sentándonos, ¿no? Aquí a escucharnos, a compartir y construyendo pues pedagogía, ¿no? Y también construyendo otra pedagogía de los derechos humanos desde una mirada más global. Y pues ahora estamos muy contentas, porque es nuestra 12ª sesión y pues estamos iniciando con el tema de la interseccionalidad de los impactos del prohibicionismo, pues donde buscamos tener un análisis en conjunto y poder hablar desde nuestras diferentes identidades que nos atraviesan de una manera interseccional, como sujetas, sujetos de derecho, y ya que hemos pues también abordado esta parte del reconocimiento de nuestras diferentes subjetividades y nuestra relación con las diferentes sustancias y el entorno, pues con esta sesión queremos abordar desde ahí y los impactos diferenciados que también nos ha venido a traer el prohibicionismo en nuestras distintas historias, experiencias,
de nuestra vida y el goce de estos mismos derechos. Entonces, pues sean bienvenidos, bienvenidas a esta sesión. Deseamos que la disfrutemos mucho y nos sentamos en confianza de poder compartir, hablar, alzar la mano, preguntar, respondernos y pues seguir haciendo este círculo de palabra y de seguir tejiendo, de seguir pues generando, creando pues esta pedagogía, de esta nueva narrativa que queremos construir. Entonces, pues sean bienvenidos, bienvenidas y le cedo la palabra a mi compañero Nico, que nos va a presentar a estas dos grandes mujeres que nos están acompañando el día de hoy y a estas dos grandes ponentes tan valiosas. Y pues muchas gracias nuevamente, Corina, gracias Nelly por aceptar ser parte de esta construcción de nuestro seminario. Adelante, Nico. ¿Qué tal? Bueno, igual que les agradezco poder estar aquí otro miércoles para poder compartir este espacio de reflexión con ustedes. Y pues justo hoy nos tocan dos invitadas de lujo con las que vamos a poder conversar y pues entender un poquito mejor a qué nos referimos con esta interseccionalidad y cuáles son todas las perspectivas desde las cuales se puede entender la política de drogas. Bueno, pues Corina Giacomello es licenciada en Estudios del Desarrollo por la Universidad de East Anglia de Reino Unido. Es maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Actualmente se desempeña como investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas y además tiene experiencia como investigadora y consultora en temas relacionados con procuración e impartición de justicia, teoría de género, sistema penitenciario, mujeres privadas de la libertad, alternativas al encarcelamiento y política de drogas. Sobre estas líneas de investigación ha participado en proyectos de la Unión Europea, Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, así como organizaciones de la sociedad civil e instituciones de gobierno. También ha publicado varios libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. Entre sus últimas publicaciones se destacan las siguientes: Niñez que cuenta, el impacto de las políticas de drogas sobre las niñas, niños y adolescentes con madres y padres encarcelados en América Latina y el Caribe. Niñas y niños que viven en prisión con sus madres, una perspectiva jurídica comparada. Mujeres privadas de la libertad y el derecho al voto, de objetos de normas de sujetos de la ciudadanía. Y género, drogas y prisión, experiencia de mujeres privadas de su libertad en México. Y pues bueno, te agradecemos mucho, Corina, por estar aquí con nosotros y darnos este espacio de reflexión colectivo para poder pues, conocerte un poquito mejor y lo que haces. Bueno, pues también tenemos hoy con nosotros a Nelly Torres, que pues tiene 30 años, es mexicana, activista, feminista y mamá canábica. Es integrante de la red feminista Mujeres Forjando Porros, Forjando Luchas y de Maternidades Canábicas. Además es consumidora regular de cannabis recreativa y medicinal desde hace 7 años. Y pues igual, muchísimas gracias, Nelly. Igual es muy bonito tenerte aquí y seguro vamos a aprender mucho con ustedes. Muchas gracias. ¿Qué hago? ¿Hablo? Sí, si puedes empezar, Corina, ya. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a Reverdecer por la invitación. Soy gran fan de Reverdecer y así que es un gran honor poder estar aquí y saludos a todas las personas participantes. El tema del que voy a hablar es de la dimensión de género de las políticas de drogas y sus impactos en mujeres privadas de la libertad, sus hijas e hijos. La dimensión de género de las políticas de drogas abarca mucho más que eso, evidentemente, pero una de las poblaciones que más ha atraído la atención a nivel internacional, tanto de organismos internacionales, pero sobre todo de organizaciones de la sociedad civil, es justo el número creciente de mujeres que se encuentran en prisión, procesadas
o sentenciadas por delitos relacionados con drogas, generalmente delitos menores y no violentos. Otras de las dimensiones de género asociadas al encarcelamiento y políticas de drogas es la de las mujeres que acompañan a las personas privadas de la libertad durante el internamiento. Así que si bien la población penitenciaria en la que pensamos generalmente son aquellas personas que se encuentran adentro de una cárcel, hay todo un conjunto de vidas que se reconfiguran a partir del encierro, que están afuera, que cambian su vida completamente a partir de esa detención. Y es una población que está conformada principalmente por mujeres, madres, tías, hermanas, novias, esposas, niñas, niños y adolescentes. Así que voy a hablar un poquito de eso también. Pero hay otro aspecto de la detención por conductas asociadas a las drogas y género, que son los centros de tratamiento. Ese es un problema particularmente relevante en América Latina, Asia y África. Y me refiero a los centros de tratamiento donde acontecen detenciones arbitrarias y que son verdaderos centros de detención ilegal y tortura. Y es un fenómeno que existe, digamos, a lo largo de la región. Mi presentación se va a enfocar en América Latina. He tenido la oportunidad de visitar algunos de esos centros en México y de publicar con la ONG X Justicia para las Mujeres un policy brief al respecto. No sé qué tanto dará tiempo de compartirlo el día de hoy, pero bueno, creo que es importante visibilizar también esa faceta del internamiento por uso de sustancia en ese caso, pese a que es poco visto, o sea, digamos, frente al tema del encarcelamiento o a otros temas que tienen que ver con las políticas de drogas en la región, esos centros de tratamiento de adicciones, como se les llama con ese lenguaje, son una realidad que sabemos que está ahí. Sabemos que está principalmente en manos de grupos religiosos, en algunas ocasiones grupos criminales o personas coludidas, donde las personas son detenidas contra su voluntad por tiempos indeterminados, que actúan de manera totalmente periférica, semilegal o ilegal, pero que no son tanto objeto de intervenciones, denuncia, ni a nivel internacional, ni a nivel nacional o local. Entonces, esa es otra dimensión del encarcelamiento por conductas asociadas a las sustancias, y también es un efecto del prohibicionismo, particularmente, tal y como también lo reconoció UNODC en su informe mundial de 2008, son producto de la discriminación y estigmatización de la cual siguen siendo objeto las personas que usan drogas. Y entonces, donde este fracaso moral que se asocia a la dependencia los hace merecedores de esta detención en lugares donde la humillación y la violencia y el encierro, insisto, de manera indefinida e involuntaria son el pan cotidiano. Pero bueno, dentro, digamos, de esas distintas dimensiones de los efectos de las políticas de drogas sobre las mujeres, yo me voy a enfocar en el que ha sido un poco mi tema de estudio y también de involucramiento con sociedad civil en los últimos años, que es el de mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas. A nivel mundial hay alrededor de 11 millones de personas privadas de la libertad en general, de las cuales alrededor del 6% son mujeres. Sin embargo, la población de mujeres privadas de la libertad ha aumentado a una tasa mucho más rápida que la de la población penitenciaria en general, pasando entre 2010 y 2021, en ese periodo de un 17%, mientras que la población penitenciaria total en el mismo lapso ha aumentado de un 17%. El aumento de la población de mujeres privadas de la libertad tampoco no ha sido homogéneo. Hay algunas regiones, entre las cuales se encuentra América Latina, donde el aumento ha sido más consistente, del 17%, otras donde ha sido mucho más elevado, como Oceanía y Asia, donde ha sido de un 50%, y otras donde ha bajado, como es el caso de Europa. En general, las mujeres son privadas de la libertad, es decir, son resultado de una acción del Estado, de una decisión del Estado de criminalizarlas y encerrarlas por delitos menores, como son el robo, o por delitos asociados a mentalidades de género y a la reproducción de las estructuras patriarcales en el derecho penal y en el sistema de justicia. Entonces, lo que encontramos son mujeres privadas de la libertad como consecuencia de un aborto, por ejemplo, pero que son acusadas de homicidio en razón de parentesco y que reciben penas altísimas por eso.
O tenemos a mujeres que después de años o décadas de ser víctimas de violencia doméstica, responden frente al agresor y de manera accidental lo matan. Pero no se reconoce el derecho a la defensa, sino que son sentenciadas otra vez por años o décadas por homicidio. Las conductas relacionadas con drogas se han convertido en una de las primeras causas de privación de la libertad de mujeres y por lo tanto en uno de los factores que subyace a este aumento de la población penitenciaria femenil a nivel mundial, pero de manera particularmente acentuada en América Latina y el Caribe. Ustedes ya saben muy bien a qué nos referimos con políticas de drogas, cuáles son los efectos del prohibicionismo y cuáles son las características de la implementación de este marco. Y una de las implementaciones, uno de los efectos de la implementación del marco normativo en materia de drogas en América Latina, gracias también enormemente a la influencia de los Estados Unidos, es un hiperuso del derecho penal y es el recurrir a la prisión, a la privación de la libertad como la primera respuesta. Básicamente para todas las conductas asociadas con drogas, llámese consumo para uso personal, llámese consumo para fines de venta, transporte, tráfico, introducción de drogas a un reclusorio. En general, la implementación de estas políticas a través del derecho punitivo es muy estricta. Entonces, no solo es usar la prisión, sino que es usar la prisión preventiva, figura que tiene rango constitucional en México. En otros países no está establecida necesariamente legalmente como primera respuesta a una conducta relacionada con droga. Sin embargo, se aplica. Frente a un abanico de otras posibilidades, se suele recurrir a la prisión preventiva, incluso, insisto, por delitos menores no violentos, que ni siquiera tendrían que encontrarse en el marco de un código penal, sino que son conductas totalmente vinculadas al ámbito de la salud o de la libre determinación. Pero bueno, a lo que se recurre es a la prisión preventiva, a penas altas, generalmente, y también con barreras o legales o de facto al acceso a alternativas al encarcelamiento. Entonces, generalmente las conductas relacionadas con drogas conllevan cárcel y una cárcel que no se acaba pronto. Eso por el lado, digamos, de la respuesta del Estado, ¿no? Una respuesta enfocada sobre todo en la represión, en el control de la oferta y centrada en la figura de la prisión como primera y a veces única respuesta de sanción, ¿no? Sin contemplar estas alternativas que existen, que son posibles, que son factibles y que son más deseables, incluso pensando desde un ámbito punitivo. Por otro lado, ¿qué tenemos? Bueno, también estarán muy familiarizados con pues, los que son las condiciones, digamos, de los mercados de drogas ilícitas en la región, el amplio potencial, la amplia oferta que hay en cuanto a la posibilidad de involucrarse en estas actividades de cultivo, elaboración, procesamiento, transporte, tráfico, venta, en fin, hay un sinfín de posibilidades de involucramiento en este mercado. Es un mercado creciente y es un mercado que ofrece oportunidades reales de trabajo, tanto en las actividades de producción, pensando en los países que producen hoja de coca o México por su rol destacado en la producción de amapola, pero también en lo que es toda la cadena de distribución. Y entonces lo que encontramos es que hay un montón de personas que por distintas razones, generalmente marcadas por la desigualdad, la exclusión social, la pobreza o la pobreza extrema, encuentran en este mercado posibilidades de empleo. Tanto por el lado de los grupos que se dedican a la producción y transporte de sustancias fiscalizadas, como por la reacción del Estado, los sujetos que vamos a encontrar cuando cruzamos la puerta de la prisión, esos grupos poblacionales que encuentran en este mercado una posibilidad de trabajo, son los sujetos más desechables, totalmente secundarios, que pueden ser depositados en una cárcel con absoluta impunidad y en las condiciones que ya sabemos, ¿no? Tanto con respecto a la falta de alternativas a la prisión, pero también por las condiciones deplorables que tienen los centros penitenciarios.
En el caso de las mujeres, cuando vemos quiénes son las mujeres criminalizadas por delitos de drogas, encontramos patrones que se repiten, que de ninguna manera el describirlos o enunciarlos pretende reducir a una sola experiencia la pluralidad de experiencias únicas, la unicidad de cada historia y de cada vivencia, ni llegar a la conclusión de que todos los casos son iguales. Únicamente, digamos que a partir de hablar con muchas mujeres, de que este tema se conociera más y entonces se hicieran más estudios, lo que vemos es que tendencialmente a quienes se criminaliza por estos delitos son mujeres que comparten ciertos antecedentes y condiciones. ¿Y cuáles son esos antecedentes y condiciones? En buena medida estamos hablando de mujeres que proceden de contextos de mucha pobreza, de mucha desigualdad, discriminación y violencia de género, que sufren de manera cíclica a lo largo de sus vidas, desde la infancia, en la familia, en la adolescencia, a través de relaciones de pareja que a menudo desembocan también en embarazos y en la vida adulta. ¿Y por qué hago hincapié en el tema de los embarazos? Porque generalmente son mamás solteras y son las únicas cuidadoras de sus hijas e hijos. Son mujeres que tienen pocas habilidades laborales para insertarse en la economía informal y que por lo tanto se insertan principalmente en una economía informal que no solo les niega derechos, el acceso a otros derechos, sino que también las pone en una situación económica muy precaria. Mujeres que también están condicionadas por consignas de género muy claras, donde no solamente tienen que cumplir con el rol de la proveedora, insisto, en una situación de desigualdad, de discriminación, de economía informal, de trabajos mal remunerados, sino que también tienen que cumplir con el papel de la buena madre, tienen que ser proveedoras y cuidadoras. Y en ese intersticio perfecto de oferta de trabajo en la economía ilegal, de violencia de género sistemática y de profunda desigualdad social, que además sabemos que es más recrudecida en el caso de las mujeres, si miramos tan solo a los datos sobre participación de las mujeres en la economía, acceso a la educación, a la salud y demás. Pues lo que encontramos es que ciertas actividades relacionadas con el tráfico ilícito de sustancias se destacan como opciones, como lo que me gusta definir elecciones obligadas. De las decenas de mujeres con las que he hablado a lo largo de estos años, en contadas excepciones, han dicho no lo hice, o me engañaron, o no sabía. Todas cuentan cómo se han participado en el cultivo, en el transporte, en el tráfico, en tragar drogas, en esconderlas en la vagina, en todas esas tareas que tanto para los grupos criminales como para el Estado las convierte en objetos ambulantes. No son vistas ni tratadas como personas, son simplemente mano de obra barata que puede ser desechada en cualquier momento, porque siempre habrá quien reemplace. Siempre habrá quien necesite ocupar ese espacio, necesite abrazar esa actividad para poder hacer frente a toda una serie de carencias, limitaciones y para cumplir con consignas de género, o bien el rol de proveedor o el rol de cuidadora o los dos al mismo tiempo. Ser la madre que trae la comida a la mesa, pero que lo hace de tal manera que no descuida a sus hijos, porque la condena social por hacerlo es terrible. Y entonces, en ese sentido también, algunas actividades como llevar drogas a un centro de reclusión, pues agarrar un avión y llevar drogas a otro país, permiten generar ganancias de manera mucho más rápida, ganancias que son irrisorias, que no le quitan nada a quien las paga, pero que para ellas representan algo que se tardarían muchísimo más en ganar haciendo los trabajos que generalmente hacen: limpiar casas, planchar ropa, elaborar comida para venta o estar en su casa como amas de casa. Entonces, esas son las mujeres a las cuales también el Estado pone atención, porque son las presas fáciles de las políticas de drogas. Es muy fácil detectar a alguien que la está cargando, que la lleva a una cárcel, que la cruza a través de una frontera, que la transporta por carretera, que la está cultivando en el campo. Es muy fácil, y es muy fácil enjuiciarlas y obtener una sentencia condenatoria porque tienen la droga en sus manos y sentenciarlas y dejarlas ahí un rato, sin ni siquiera preocuparse en qué condiciones están.
porque son personas a las cuales de manera sistemática se le han pisoteado sus derechos y la cárcel es una extensión de esa violencia y de esa exclusión. Entonces, por el lado de las organizaciones, son sujetos totalmente desechables, son objetos, son un DHL a la mano, humano, y por el lado del Estado, son uno de esos indicadores que tienen que llenar cada vez que responden a los organismos internacionales sobre qué tan bien cumplieron con los mandatos de las convenciones. Ahí es donde están estas mujeres privadas de la libertad por 10, 15 años, sin derecho a beneficios, sin poder salir y encontrándose en condiciones de reclusión que francamente no respetan los derechos de nadie, ni de los hombres, ni de las mujeres, mucho menos de las familias, mucho menos de sus hijas e hijos, tanto de los que viven en prisión con ellas como de los que se encuentran de afuera y van de visita. Ahí es donde las encontramos, en ese intersticio. Creo que la manera mejor para poder dar un rostro, hacer tangible digamos, este bosquejo sobre qué encontramos cuando vemos los resultados de las políticas de drogas en su faceta punitiva y en atrás de las puertas de una prisión, es justo escuchar la voz y ver el rostro de quien sufrió en primera persona esa acumulación de violencias a lo largo de su vida, aparejadas por una total indiferencia de parte del Estado, esa fácil cooptación por parte de, en su caso, una pareja, y esa respuesta represiva, exacerbada e inapelable de parte del Estado. Entonces, ahorita les voy a mostrar un video, es un video de 9 minutos, voy a compartir mi pantalla para enseñarles también dónde lo pueden encontrar en caso de que no conozcan todavía este proyecto, esta experiencia. Me imagino que habrán escuchado hablar de WOLA, el Washington Office of Latin America, una organización basada en Washington que se dedica a los derechos humanos en las Américas. Y con WOLA, con X Justicia para las Mujeres, que es una ONG mexicana feminista con la cual trabajé varios años, y con una productora que se llama Scopio, hicimos unos videos con mujeres privadas de la libertad en el estado de Oaxaca. Para quienes no son de México, Oaxaca es un estado en el sureste mexicano, uno de los estados más pobres del país y con de las tasas más altas de población indígena. Y también un país productor, un estado productor de marihuana. No sé si también de amapola, la verdad, tal vez algo, pero bueno, de marihuana sí. Y entonces, bueno, entramos a este centro de reinserción social femenil que se llama Tanivet, ubicado cerca de la capital, con el objetivo de hacer unos videos documentales alrededor de mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas, justo para sensibilizar y generar incidencia en políticas públicas, en leyes, en impartición de justicia y demás. Estuvimos una semana entrando a Tanivet y una de las historias que recopilamos es la de Gaby. Ahora se lo voy a presentar. El video es en español. Al principio Gaby habla en zapoteco, que es uno de los muchos idiomas indígenas de México, y zapoteco es uno de los idiomas que se habla en el estado de Oaxaca. Tiene subtítulos en inglés, una disculpa, no tenemos la versión con subtítulos en español, pero bueno, todo el video es en español. Y entonces, bueno, se lo pongo, vemos el video y después seguimos un poco con la exposición para luego pasar un poco al tema de estos impactos sobre las hijas y los hijos de las personas encarceladas, para el cual también el caso de Gaby es tristemente un trampolín. Entonces, bueno, espero que no haya problemas, ya checamos el audio y todo, debería estar todo bien. Y si no, me dan señales de humo, porfa. Narininglaa Gabi nakatetipe cerca del tuare otro rieno zunste marihuana. Rieno empaquetar neste no chiro no transportar ne otro rab necesitar.
la situación económica era muy difícil. Fui un año en la secundaria, pero empecé a faltar mucho porque mi mamá también se empezó a enfermar y no había quien nos ayudara. Luego yo iba a pedir dinero prestado. Préstenos 100 pesos, préstenos 200 pesos para comprarnos comida, de las cosas que se necesitaban en la casa. Entonces llegó un día que yo me topé con una persona de ahí mismo del pueblo y le dije que si nos podía prestar dinero. Y me dijo que debíamos de ganar el pan para salir adelante. Entonces me dijo, yo te ofrezco un trabajo. Te ofrezco a que me acompañes, vayamos a México, tú vas a cargar un paquetito que yo te voy a dar y yo te voy a dar dinero a cambio de eso. Esa fue la primera vez que yo viajé. Entonces, como a los 4 o 5 meses el niño no sostenía la cabeza. Entonces lo llevé con un médico particular y me dijo que el niño se le tenía que hacer unas tomografías para un diagnóstico, pero para eso la tomografía costaba de 4,500 a 6,000 pesos una tomografía. Yo me preocupé mucho y yo ya estaba decidida a dejar ese labor que yo hacía porque ya no me gustaba, eran muchos peligros. Nos dieron un diagnóstico que mi hijo tenía parálisis cerebral, motora severa con espástica, algo así. ¿Colchones? ¿Conchas vainilla? Son 700. Yo nunca me quise meter en prostitución, nunca me gustó elaborar el trabajo de prostitución, nunca faltó quien me dijera, te doy eso a cambio de esto. Pero yo siempre me mantuve firme y dije, no, lo que yo hago, para mí en ese tiempo era un trabajo común, era un trabajo digno, honesto. ¿Por qué? Porque simplemente llegaba la mercancía, por decir la marihuana, lo limpiábamos, lo empaquetábamos, lo encintábamos y era como un proceso. Y en el pueblo, pues la gente se ponía contenta cuando ya empezaba ese tipo de trabajo, porque ahí hasta niños, hasta ancianos, de cualquier edad, ellos estaban ahí. Yo estaba dispuesta a todo porque mi familia lo requería y lo necesitaba. Y no le echo la culpa a mis hijos de si realmente por ellos lo hice, pero es por la necesidad, por la pobreza, porque en el pueblo no hay otros medios que te puedan ayudar y en el pueblo es como si vendieras pan. Estoy a cargo de la tienda, hago bolsas para vender. Para nosotros es importante ganar. Yo tengo mis hijos, quiero ahorrar para ellos porque cuando yo salga en lo que nos acomodamos, en lo que vemos en qué trabajar, en lo que nos desenvolvemos afuera a buscar otra rutina, nuevas cosas, pues ya tener un poquito de ahorro para tenerlos bien. Pues me siento contenta, ¿no? Porque sé que todos los sábados me visita mi hijo y me siento contenta, aunque sea, es un muy corto tiempo, pero ahorita no sé qué ha pasado, que todavía no ha llegado, a veces llega como 9:30, 15 minutos para las 10. Fue muy difícil tener a mi hijo aquí porque en parte por los alimentos, la atención, los pañales, la leche. Empecé a trabajar muy duro en las bolsas, hay veces que me dormía hasta las 11 de la noche, 12 de la noche trabajando, pero aquí la regla es apagar la luz a las 10 de la noche. Unas semanas antes había venido el DIF de aquí de Tlacolula y me dijo que iban a cuidar a mi hijo, le iban a dar tratamiento, terapias y lo iban a tener un lugar donde él podía estar, donde iba a recibir nutrición totalmente.
Entonces llegaron a mi cabeza muchas cosas. Doy a mi hijo, no lo doy, lo tengo aquí. Tomé la decisión de tener a mi hijo aquí. Pero llega la noche en la cama individual, los dos juntos en una cama. Mi mamá dormía con la niña y yo dormía con el niño. Son situaciones que viví una tormenta. Doy mi hijo, desprenderme de mi hijo es darle una oportunidad. Pero al mismo tiempo me duele. ¿Por qué? Porque mi hijo duerme acá. Yo duermo con mi hijo así, él acá. Y si me voltea de otro lado, me pega su cabeza, que yo me volteé. Entonces me volteo, aquí duerme mi hijo. ¿Cómo me voy a desprender de mi hijo si duerme conmigo? Él va a sufrir, yo voy a sufrir. Por un momento mi cabeza se me hizo... Le decía a mi mamá, aconséjame, decía a mi compañera, aconséjame, ¿qué voy a hacer? Me decían, dale una oportunidad a tu hijo. Pasaron muchas cosas en mi cabeza, sufrí muchísimo en esos momentos. Tomar una decisión así me dolió mucho. Le hablé a la directora que está a cargo del DIF. Me dijo que no vino porque no hay chofer. Él también me imagino que hace sentir triste porque él entiende todo, sabe y ahorita él también se ha de sentir, ¿por qué no me llevaron a ver a mi mamá? Por el delito que yo traigo, que es delito federal, a mí no me pueden sacar. No puedo estar yendo con mi hijo y entrando, ¿por qué? Porque no se podía por el tipo de delito. Y yo les decía, pero ¿cómo? O sea, en mi corazón me dice que si a mí me dan mis excarcelaciones, yo no me voy a fugar. ¿Por qué? Porque yo voy a asistir a clínicas, voy a estar yendo a hospitales, voy a estar yendo a lugares donde se va a atender el niño. Yo no puedo vivir prófuga. ¿Cómo les hago que me entiendan eso? ¿Cómo quisiera que vieran que en mi corazón realmente soy una persona que soy honesta, pues que no haría algo malo y no me intentaría de escapar? ¿Por qué? Porque mi hijo requiere de muchas atenciones, donde yo voy a ir a lugares, porque saliendo yo me voy a ir con él a hospitales, a rehabilitaciones. Varias de mis compañeras ya le han dado la medida cautelar. Entonces, yo una vez mandé el escrito al juez diciéndole que pues viera mi caso, ¿no? Que me ayudara y ver la manera de que se me dé un arraigo domiciliario, porque eso también lo estuvo peleando mi defensor, un arraigo domiciliario por la situación de mi hijo. Entonces el juez me contesta que el delito es el delito y los hijos pues son los hijos, y eso debí de haber pensado antes. Y entonces me lo negaron definitivamente y me sentí mal, me sentí muy triste porque digo, ¿por qué son inhumanos? ¿Por qué no ven ese lado de que si ya se cometió ese delito, ya lo estoy pagando? Pero ¿por qué me tienen que hacer pagar más de lo que ya no es justo? Pues. Me costó mucho tomar esa decisión y todavía vivo con eso, porque no me dieron esa oportunidad de ir y regresar conmigo. Bueno, este es uno de los videos que hicimos y creo que el caso de Gaby es mucho más elocuente de lo que yo podría compartir. Solo quisiera resaltar algunos puntos más allá de lo que ya se ha dicho. Muchas de estas mujeres experimentan la violencia desde muy temprana edad. Gaby fue víctima de violencia sexual a los 15 años, de ahí nació su primera hija. A los 12 años es cuando empezó a transportar paquetes, es decir, si siguiéramos la Convención de los Derechos del Niño, el convenio de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, ahí está Gaby como un sujeto explotado. Y sin embargo no hubo ningún tipo de intervención, eso no se atendió, castigó, reparó. La única intervención estatal acontece cuando ella transporta marihuana y ahí es cuando ella se convierte en un expediente
en un éxito de la guerra contra las drogas. Tampoco hubo estado cuando su hijo nació con parálisis física y cerebral y ella no tenía para pagar estudios médicos. Tuvo que decidir entre poderse quedar con su hijo en prisión o que el niño tuviera atención médica cuando él tiene derecho a las dos cosas al mismo tiempo. Entra también esa parte de la ley por delitos de drogas. Ella estaba en un supuesto en un artículo del Código Penal Federal de México, que es el 194, y que en ese entonces, cuando se hace este video, bueno, cuando Gaby pide su excarcelación, perdón, cuando decide sacar a su hijo, no daba derecho a ningún tipo de beneficio de alternativa al encarcelamiento durante la ejecución de la pena. Eso cambió en 2016 con una reforma legislativa y Gaby pudo salir en 2019, salió, ella tenía 10 años de sentencia, salió con 7. Valdría mucho la pena poder hablar también de cuáles son las consecuencias de salir de prisión, pero bueno, tampoco quiero extenderme mucho en el tiempo, primero para escuchar a Nelly, segundo para que haya tiempo de conversar. Creo que habrá muchas cosas que podremos hablar, más que exponerlas así frontalmente. Pero dos aspectos que se resaltan mucho en las historias de vida de estas mujeres, no importa la verdad, ni su nivel socioeducativo, socioeconómico, perdón, ni si tienen 2 años de primaria o maestría, de si son de un pueblo rural perdido en la sierra y caracterizado por relaciones muy machistas, o si son estudiantes universitarias de clase media, ni si tienen 60 o 20 años. Dos cosas pasan todo el tiempo: la exposición a la violencia de género y de distintas formas, y el amor romántico. O sea, esto cumplir con el rol de buena novia, de buena esposa, de creer cuando el tipo, que es quien las involucra generalmente, perdón, les dice todo va a estar bien. Y son dos factores que se repiten una y otra vez. Uno de los otros videos es un mosaico de voces, participan 6 mujeres y se denotan muy bien estos dos factores. Ahora, entre los otros efectos de estas políticas punitivas está, como emerge en el caso de Gaby, los impactos sobre las familias, tanto aquellas que apoyan a la persona que está privada de la libertad, insisto, con el proceso penal, proveyendo todos los insumos, porque la cárcel no te da nada, de lo que te da es de muy ínfima calidad, cuidando a sus hijas e hijos, yendo de visita cuando se puede, cuando alcanza el dinero, si el centro no está muy lejos, en fin, cambiando su vida alrededor de esa privación de la libertad, mientras se pueda. En general hay mucha más afluencia a las cárceles de hombres que de mujeres. Siempre se suele explicar desde una perspectiva de a las mujeres las abandonan. Muchas veces no es que las abandonen por una condena social o moral, aunque también pasa. Las abandonan porque no tienen cómo ir, porque ya no les alcanza, porque es muy caro tener a alguien en prisión. Y finalmente están las hijas y los hijos, donde otra vez el caso de Gaby es muy, muy duro. Yo quisiera únicamente, la verdad me tomo 2 minutos y prometo que cierro la boca, compartirles otra vez la pantalla para mostrarles otro proyecto, más que nada para que si les interesa explorar más del tema, más allá de lo que podamos platicar aquí, lo vean. Se llama Niñez que Cuenta. Es un estudio muy bonito que publicamos en 2019. Es un estudio de Church World Service y de Gurises Unidos, una ONG de Uruguay con fondos de Open Society Foundation, sobre el impacto de las políticas de drogas y el encarcelamiento en niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe. Hicimos porque yo participé en el estudio como coordinadora y como autora del informe regional. Pero ese informe regional de lo que se nutre es de estos 8 informes nacionales, donde tenemos Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, República Dominicana, Uruguay. Todos tienen una estructura muy parecida: datos cuantitativos, revisión legislativa, políticas penitenciarias, y el núcleo duro lo constituyen las voces de 70 niñas, niños y adolescentes que participaron contando qué quiere decir tener a alguien en prisión, qué pasa al momento de la detención, siendo estas muy violentas, sobre todo cuando se trata de temas de drogas. Acontecen en la casa, generalmente de noche, con policías armados. Hay niños que cuentan cómo los encañonaron, en fin.
Digamos que este es el primer contacto con la ley. Y el tema de las visitas, ¿no? Al no querer ir de visita, o que la misma persona en prisión diga ya no traigas a los niños, porque son humillaciones humillantes, a veces verdaderos abusos sexuales, porque es caro, porque te tratan mal, porque son muchas horas, porque la gente de afuera cuando ve que traes la ropa de colores permitidos por las cárceles, pues ya te señala también, no, vamos a llevar la visita, por un sinfín de razones. Pero bueno, aquí encuentran Niñez que Cuenta, si así lo buscan, si les interesa, vienen unos videos, vienen los informes, viene el estudio regional. Es un gran recurso, digo, me atrevo a decirlo porque hubo 8 equipos ahí haciendo la investigación para conocer más sobre esta faceta también, muy poco vista. Estos sujetos que suelen ser definidos como invisibles, pero no lo son invisibilizados. Es una consecuencia absolutamente consciente de la aplicación de las políticas de drogas y de la aplicación del derecho penal, el omitir, el ver como colaterales y no como sujetos de derecho a las hijas e hijos de las personas privadas de la libertad. Bueno, yo cerraría con esto para no abusar del tiempo y para luego tener una discusión provechosa y con tiempo. Gracias. No, pues muchísimas gracias a ti, Corina. Realmente es, pues eso, muy profundo, muy profesional todo el trabajo que tú pues, logras compartirnos y que has desarrollado. Y esto es un vistazo a estas duras caras de los impactos interseccionales de la guerra contra las drogas. Y gracias, pues aquí justo se me abrió el video que se abre cuando se abre el micrositio de Niñez que Cuenta, y creo que es un material pues profundamente valioso y una cara poco vista, como tú lo has dicho, que necesita profundizar muchísimo más. Pues con este agradecimiento creo que podemos pasar a escuchar a la compañera Nelly, también ponente invitada y que ya fue presentada por Nico. Entonces, y que al final podamos tener un momento para retroalimentación, tanto contigo, Corina, como contigo, Nelly, por parte de todas y todos los participantes del seminario. Ok, gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Todavía quedándome con todo lo que nos compartió Corina, estaba bastante interesante. Era un tema que no conocía a profundidad y es muy impactante conocer todo esto desde los estigmas que vivimos cada una desde su trinchera, desde el momento en el que consume, que entra en esta guerra contra el narco, que tenemos algo que ver con las sustancias y con estas sustancias ilícitas que tenemos. Mi nombre es Nelly Torres, tengo 30 años, soy mamá activista canábica de la red de Mujeres Forjando Porros, Forjando Luchas y de Maternidades Canábicas, que hace aproximadamente un año estamos precisamente con esto, luchando contra los estigmas que nos llevan el ser una mujer consumidora, y más cuando somos mamás. Nuestra manera de maternar no simplemente se reduce o se limita a los hijos, a las criaturas humanas. Maternamos de diferentes maneras. Algunas maternamos hijos, en este caso yo tengo un hijo de 10 años, algunas pues mascotas, tenemos una compañera con un refugio de gatitos, maternamos proyectos, nos maternamos a nosotras mismas, y en este principal problema que nos encontramos con los estigmas de las madres consumidoras, me cuento con ellas, me involucro con ellas. En los testimonios que hemos tenido y conocido varias opciones de cómo conocer las vivencias, las historias de cada una de ellas. En lo personal ha sido un proceso bastante largo. Yo tengo consumiendo aproximadamente 7 años de manera regular. Llegué a tener pruebas, algunas experiencias no gratas desde antes, desde que era un poco más pequeña. Tenía 17 años cuando probé por primera vez el cannabis de manera recreativa, sin algún efecto recreativo, porque no me gustó, precisamente por el estigma con el que crecemos, que no es algo bueno, que es una droga que nos afecta, que nos lastima, que nos hace daño. Y no es así. Conociéndolo poco a poco,
informándome acerca de los usos, volví a tener un acercamiento a la cannabis de manera medicinal con mi hijo por problemas en sus piernas con el crecimiento, y lo empezamos a usar con pomadas de cannabis, que yo estaba completamente en ceros, no sabía que eso existía, simplemente por grupos que veía en las redes sociales, fui conociendo, después con alcohol y después con CBD, con el aceite de extracto de CBD. Después ya hubo el acercamiento de manera recreativa de mi parte, en este caso fue con mi pareja, únicamente tenía consumo con él, no sabía, era aquí la frase, mujer canábica closetera, con mi familia, con la calle, con la sociedad, era como, es muy mal visto, ¿no? Es el vivir con algo que a la sociedad no le gusta, a veces no es el que dirán, es el miedo a lo que nos pueda llevar, en este caso con mi hijo, el problema que me pueda tener. Y eso me llevó a informarme, a romper muchos paradigmas, muchos tabúes que se tenían de la planta, que yo misma los tenía, porque pues yo tampoco sabía que eso podía, que eso no era tal cual como nos lo pintaban, como crecimos con el estigma de los marihuanos de la esquina, de que se puso loco y es porque estaba marihuano, o no lo molestes porque ya se está drogando. Con todo eso crecí, vivo en una colonia, en una zona muy pesada, referente al narcotráfico, referente a las peleas de plazas, de las peleas de la venta de drogas. Últimamente ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil todo esto. Compartimos pantalla y hago una pausa para ir leyendo lo que nosotras como maternidades canábicas nombramos como nuestra manifiesta, para compartir con ustedes el propósito que tenemos. Muchas gracias por la pantalla, lo voy a ir leyendo. Manifiesta de maternidades. Somos un grupo de mujeres canábicas que maternan dentro de una sociedad que ha transformado la figura de la madre en sujeto servil y de segunda, reduciendo su total existencia a reproducirse y estar al servicio de una célula familiar. En México se ha construido una cultura que deshumaniza a la madre, adjudicándole divinidades, perfeccionismos y obligaciones sociales que despersonalizan a la mujer, impidiendo que se desarrolle como cualquier otro ser humano libre de ejercer sus derechos en sociedad, en comparación del de los hombres que paternan. La construcción machista de la madre mexicana es uno de los principales mecanismos que perpetúa la opresión de la mujer, ya que le obliga a renunciar a ciertos derechos humanos al romantizar su imagen y someterla a la abnegación total en el nombre del amor y la crianza. La abnegación a la que se somete a las mujeres, principalmente a madres consumidoras, quiere hacerles creer que ya no tienen derecho al desarrollo de la libre personalidad, al ejercicio de sus placeres, por lo tanto las obliga a aceptar el prohibicionismo de sustancias, actividades que sus compañeros hombres no pierden al convertirse en padres, y que la sociedad no les reclama a estos en colectividad que renuncien. Las madres canábicas no estamos dispuestas a seguir perpetuando los mandatos patriarcales de género que nuestra sociedad exige, pasando sobre nosotras como sujetas de derecho, reivindicando nuestro derecho a sentir placer a través del uso adulto de la planta, para romper con el prohibicionismo impuesto hacia nosotras como consumidoras y como madres. Desde Maternidades Canábicas buscamos crear una red de apoyo, contención y divulgación por y para madres usuarias de la planta de cannabis que maternan o conviven directamente con niñas y niños, por medio de la creación de espacios presenciales y virtuales que ayuden a las madres a salir del aislamiento y exclusión social por el hecho de ser usuarias de la planta, ya que actualmente solo hay espacios para ingesta de alcohol y tabaco, donde se permite la convivencia de las madres acompañadas de sus hijas e hijos. Dentro de nuestros espacios buscamos retomar la crianza en colectividad, es decir, que las mujeres que tienen a cargo infancias puedan compartir una zona de convivencia y cuidado libre de humo. Por ello, desde nuestra organización proponemos la zona de crianza no combustión, con el objetivo de priorizar la salud de las infancias y mujeres en embarazo que convivan dentro de promoviendo un espacio seguro, responsable y diverso. Nuestra misión es divulgar información funcional y práctica de los diversos usos que como madres empleamos dentro de nuestra cotidianeidad. Tenemos como objetivo resistir a través de las diversas formas de maternar y criar con perspectiva feminista.
usos y beneficios del cannabis como alimento y medicina, así como las múltiples formas de consumo. Nuestra visión es que podemos reducir riesgos y daños de las usuarias, así como las infancias, previniendo un mal uso de la planta por parte de las juventudes. Además, luchamos por erradicar los estigmas que aún existen sobre las maternidades canábicas desde una perspectiva de género antiprohibicionista. Y con todo esto esperamos que el impacto sea en beneficio para nuevas generaciones. Todas nuestras acciones son autogestivas y realizadas por mujeres mexicanas sin fines de lucro ni interés partidista o proselitista. Las madres canábicas existimos y como toda consumidora de otras sustancias como el alcohol y el tabaco, somos merecedoras de derecho, inclusión y visibilidad. Esta es nuestra manifiesta, es lo que nosotras como colectiva de maternidades canábicas tenemos presente referente a las vivencias de cada una, como el estigma y el paradigma y nuestra sociedad es prohibicionista y patriarcal. Una mujer no tiene derecho, no tiene este derecho que deberíamos de tener por el simple hecho de ser humanos, de una libre personalidad, de descubrirnos con el uso de la planta, de descubrirnos sin el uso de la planta, de descubrirnos de la manera que nosotros quisiéramos y nos lo prohíben. Esto nos trae consecuencias. Las sociales son muy fuertes, las sociales son muy importantes. En lo personal sí llegaron a afectarme bastante el tener que brindar una explicación a la escuela donde mi hijo acudía o a la familia o al enfrentarte con llegar a un espacio donde se consume tabaco y alcohol con tanta seguridad y con tanta tranquilidad y tú enciendas lo que a ellos no les gusta, ¿no? Y es así como de, y tu hijo, o sea, y tu hijo que el acercamiento con la planta de mi hijo fue desde muy pequeño, fue por problemas con las piernas y después tuvimos una plática enseñándole, él preguntando si consumíamos marihuana, su papá y yo, tuvimos una plática con él, desgraciadamente teniendo que informarle que esto se tiene que quedar entre casa porque en la escuela podemos tener un problema. Ya había sucedido algo así por el tratamiento que él llevaba. Esto referente nos llevó de la red de mujeres forjando porros, forjando luchas, a crear maternidades canábicas, principalmente para eso, para el enfoque informativo y sobre todo el acompañamiento y la contención. Así empezó esto, el sentir que no estás sola, que no eres la única mujer que materna desde esa trinchera, que no, porque pues todas nos sentíamos igual, todas el hecho de no tener como alguien a quien conozcas que lo haga, que sea una mujer, que no sea el hombre que tiene el privilegio de llegar y sentarse tranquilo en su casa porque ya se lo ganó en su trabajo, en todo el día trabajando, y las mujeres principalmente trabajadoras del hogar, es que es un trabajo no remunerado y principalmente no reconocido, no tenemos derecho de tener un momento de ocio, de recreación. Cuando lo dices que es de manera medicinal, es como más aceptado que el uso lúdico. En cuanto a maternidades y las actividades que se están haciendo, lo mencionamos en la manifiesta, el área de la zona de crianza no combustión es para todas las mamás y también los papás que se acercan con nosotros. Ha habido muy poca respuesta en cuanto a los papás porque generalmente las mamás son las que maternan. La definición de maternar debería de ser más amplia que una mujer que tiene al cuidado a un infante, pero el sentirnos apoyadas, el sentirnos apapachadas, amamachadas, el sentirnos entendidas, el llevar una crianza que sea respetuosa y que sea acompañada, nos ha servido bastante. En lo personal me ha servido bastante el saber que hay espacios en los que podemos acudir a platicar, a tener un intercambio de recetas, a fumarnos un porro, a compartir alguna actividad con las infancias, con las personitas que estamos creando, compartir nuestros proyectos que estamos maternando, compartir las afinidades que tenemos como personas, como amigas, se ha llevado amistad y se ha llevado un poco más hacia lo colectivo, hacia brindar contención a personas, a mujeres que se nos acercan y lo necesitan. Es muy difícil el crecer con una idea sobre una planta que no nos daña, una planta que es como cualquier otra, como, no sé, un té de ajenjo para el dolor de estómago,
una infusión de lavanda para poder dormir. Igual cada quien ocupa de manera recreativa o de manera medicinal con el uso que quiera darle, y deberíamos de tener la libertad de desestimar todas esas malas experiencias que tenemos o de alguna manera vivimos como para terminar criminalizando el uso, como lo mencionaba Corina con el video que presentó. Me impactó bastante el que no solamente afecta o nos afecta a las consumidoras, sino también afecta a mi vecina que perdió a su hijo por el narco, por una pelea de fuego cruzado de dos cárteles diferentes peleándose en la plaza, que no tenía nada que ver, que no tenía ni por qué estar ahí, y que pues a ella le afectó, al hijo le afectó, a la familia le afectó, a la colonia nos afecta el no poder salir después de las 10 de la noche porque pues ahí de seguro va a pasar algo, el no poder de sentir a gusto en un espacio donde, bien lo dice o bien lo leí apenas, que la mayoría de las personas consumimos cannabis, pero si alguien no lo sabe es porque no le tienes la confianza de comentárselo. No me veo llegando a platicar, hola, yo soy Nelly, tengo 30 años y soy consumidora de cannabis. No lo creo necesario. En los espacios públicos no se respeta a las infancias como buscamos hacerlo en la zona de crianza, no combustión. De hecho, en la mayoría de los restaurantes, en las áreas de fumar, están en las terrazas, donde se encuentran los juegos para los niños, y eso no les interesa. También el consumo con perspectiva, porque pues no es lo mismo, que lo consuma alguien más. Ya está regresando. Nelly. Ya me sacó de la sesión. Sí, No te entiendo. preocupes, Bueno, Nelly. sí. Muchas gracias. Continúo. El hecho de sentirnos acompañadas, de sentir que no somos las únicas personas, las únicas personitas, las únicas mamás que se encienden un porro y que no tienen que decir alguna explicación. Y la vivencia que tengo, 17 años consumiendo por primera vez, a partir de los 23 años como consumidora regular, salí del closet automáticamente cuando me acepté, cuando me asumí consumidora y que asumí que no estaba mal lo que estaba haciendo, porque a veces lo pensamos, ¿no? Apenas me hicieron una pregunta de cuándo es correcto salir del closet, no lo es. No lo es. En el momento que tú te sientas a gusto, en automático lo van a saber. Una frase muy sonada, lo que se ve no se juzga, y en este caso, en lo personal, no tuve necesidad de, a pesar de haber crecido con una familia con muchos estigmas sobre la planta, la información que he podido brindarles, conociéndola yo también, poquito a poquito, informándome de que el uso no solamente era lúdico y de que no iba a terminar colando por 4 días. Sería genial que existiera un producto así, pero el sentirme, es que no es aceptada porque no es como necesitar la aprobación de nadie, pero sentirme segura en una zona segura con mi familia para poder consumir me ha generado estas ganas y esta necesidad de visibilizar a las mamás que consumimos, a las mamás que queremos divertirnos, a las mamás que queremos ocuparlo para poder dormir, para poder relajarme, para poder hacer la tarea, para poder tener una mejor plática con mi hijo, para no consumir durante una semana porque no quiero hacerlo, pero yo decido hacerlo al siguiente día. O sea, es simplemente la necesidad que tengo de que las mujeres no se sientan solas y de que las mujeres entiendan que bastantes estamos aquí, somos mamás consumidoras y que la maternidad canábica está bien, existimos y que resistimos. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Nelly. Son reflexiones pues muy importantes y que tenemos que tener, porque pues sí, es toda una sociedad y todo un sistema que mantiene el estigma y sobre todo hacia las mujeres consumidoras y específicamente a las madres y pues escucharte y saber que se está organizando esto desde Mujeres Forjando Porros, Forjando Luchas y desde Maternidades Canábicas, pues es muy importante y poder divulgarlo y saber que esto está sucediendo, ¿no? Sí, yo desde mi lugar de hombre, pues si no es fácil salir del closet de que uno fuma mota, pues justo me imagino que es mucho más difícil en la condición de mujer y madre. Entonces, pues un poco tomando eso como inicio y pues también partiendo de todo lo que nos contó Nelly, seguro tienen muchas dudas y reflexiones al respecto, entonces pues abrimos un espacio para que puedan resonar entre todos y con Nelly. A ver, Héctor. Sí, muchísimas gracias. Eso, no, justamente me quería sumar al agradecimiento por estas exposiciones que dan cuenta pues de manera muy contundente y muy clara de justamente la interseccionalidad, de los impactos de estas guerras, del paradigma prohibicionista, y creo que esta mirada pues con perspectiva de género tan marcada es muy enriquecedora. Y pues si gustan, les escuchamos, Héctor y Rachel. Vale. Yo tengo una duda con respecto a la relación de las madres canábicas y estos espacios de no humo, de no combustión, ¿correcto? Tengo esta situación de que he estado en lugares donde pues hay consumo de cannabis y hay madres canábicas con sus hijos. Pero sí he notado como que dentro de los círculos, o sea, como que hay un factor de incertidumbre en qué hacer con los niños. O sea, porque no, o sea, uno no prefiere, bueno, yo he preferido no tomar posición, ¿no? O sea, creo que ya queda a decisión de los padres, pero no sé si pudieras compartir algo ahí para saber cómo llevar esas situaciones o cómo se llevan. La situación en cuanto a la combustión es dañina para quien lo consume y también para los niños por la combustión, no por el uso de la planta. Entonces, lo que buscamos en el área de no combustión es que se pueda ingerir, la combustionando no es la única manera en que se puede ingerir o ingresar al cuerpo la marihuana o el cannabis. Generalmente es en comestibles cuando activamos la zona de crianza, en comestibles puedes ocupar tinturas, puedes vaporizar y es lo que se busca, un área segura para las infancias para que no estén en el área donde se está combustionando, o sea, que realmente estén apartados y puedas seguir consumiendo. ¿Era referente a eso o referente a cómo tratar el tema con las infancias? Sí, eso me agrada mucho que lo aclararas. Y bueno, no sé, o sea, es un poco más ya la cuestión casi como, no sé, personal, de cómo debemos manejar esta situación con las madres canábicas que se acercan junto con sus hijos a zonas de combustión. Es que yo creo que ya es responsabilidad de cada madre el alejarse, el permitirlo. Es como cuando en una fiesta se ingiere o se están fumando tabaco. Nadie le dice a los niños, háganse para allá. Es muy esporádica la madre o la persona consciente que le dice, no lo hagan. Porque realmente a los niños ni siquiera deberíamos de alejarnos. Nosotros deberíamos de tener la conciencia de no hacerlo. Aquí en específico en la casa yo fumaba en el baño. En la pandemia decidí decirle a mi hijo completamente, fumo, él ya lo sabía, o sea, los niños son bien inteligentes, ¿no? Pero el humo te hace daño.
Si estoy fumando o si estoy combustionando, no puedes estar aquí. Yo tengo un área específica para fumar, es alejada de ti. De hecho, así la llamamos en casa, la zona de crianza no combustión, pero por esto, porque él me ha acompañado a algunos eventos. Y entonces a nosotras como personas, nosotras somos las responsables de esas criaturitas, debemos de tener la conciencia de no acercarlos a donde se está combustionando el producto que sea. Entonces, yo creo que sí es importante, no creo que no lo sepan, pero a veces es comodidad, el consumo responsable, o sea, el reducir los riesgos al máximo con nosotros mismos porque somos los consumidores, pero los niños no consumen, o sea, no deberían de consumirlo y menos de nuestra combustión. Entonces sí se le puede explicar esto a la mamá y decir, o sea, al niño le está afectando, pero pues si la mamá, yo estoy segura que la mamá lo entiende, pero es comodidad. Por eso es muy necesaria un área donde se acepta el consumo, es muy, muy necesaria el área de no combustión, tal vez no montada por nosotros, tal vez no podemos llegar a todos los espacios, pero es un área conocida, entonces tal vez no representada en una manta o en una papeleta y decir aquí es el área de no combustión, pero sí delimitar y sí informar, es muy importante que se informe, el decirle a la mamá, a ver, estás combustionando, tú sabes que esto le afecta a tu niño, generalmente pues yo creo que te van a decir que no, así como de, pues, a ti qué te importa, pero sí así como muy importante el ponerlo sobre la mesa, que no es sano que el niño inhale el humo de cualquier sustancia, o sea, hasta ni siquiera del carbón, vaya. Rachel. Hola, buenos días, tardes ya. Mi pregunta, muchas gracias, bueno, antes que nada, muchas gracias por compartirnos a nuestras ponentes sus trabajos, sus visiones. Y mi pregunta está orientada hacia lo que nos expuso Nelly. ¿Cómo le hablas a las infancias sobre, en este caso, el consumo de cannabis? Porque, pues no sé, la verdad, no sé muy bien cómo abordarlo, porque los mismos niños, como ella dice, como dice Nelly, son muy inteligentes y ellos también adoptan las denominaciones, ¿no? Como los drogadictos, así, de repente así lo dicen. Entonces, eso, entre ustedes, cómo lo han manejado? Muchas gracias. Los niños son muy inteligentes y muy versátiles. Ellos nacen sin una idea, sin un prejuicio. Yo tengo la idea de que los niños son anarquistas. Nacen anarquistas, no tienen ninguna idea propia, se las vas metiendo. Entonces, si crecen con un té de manzanilla para el dolor de estómago, pues desde un principio mostrarles la planta. Mi hijo, antes de que yo quisiera que tuviera un acercamiento, no lo pensaba, o sea, yo realmente fue todo el proceso de decir, ¿cómo le voy a decir cuando él me lo pregunte? Y me lo preguntó tal cual, él ya lo sabía, el acercamiento desde que estás germinando una planta, desde que está creciendo, desde que le enseño el proceso para preparar su alcohol, desde que me pregunta, ellos van preguntando, y sí, o sea, ven el consumo en la calle, desde la calle, y el evitarles, nosotros somos los adultos y somos los que somos responsables de evitarles prejuicios y hablándoles siempre por su nombre, con todo. Una persona informada, en este caso es un niño informado, va a tener mucho más claridad de lo que le estás hablando. Mi hijo me preguntaba, ¿qué es esto? Y yo le decía, sábanas, pero hasta ahí me quedaba, no me preguntaba más. Y me decía él, no mamá, son papelitos para hacer arte o son post-it, mira, si los chupas se pueden pegar, estos no traen pegoste. Y, ¿qué es esto, mamá? Es amaranto. Y yo, no, son las semillas de qué, de las plantas. Entonces yo sola empecé a entrar en contradicción y entendí que contestándole directo lo que te pregunta, yo me hacía 1000 preguntas de cómo le voy a decir que voy a fumar, cómo le voy a hacer. Y me dijo, mamá, ¿tú fumas marihuana? Sí. Ah, y ya. Entonces el acercamiento con la verdad, hablarles las cosas por su nombre y también informarlos de que es un prejuicio y de que no es legal porque no lo es. O sea, ellos, así como una mamá no le da una explicación a un hijo porque se fuma un cigarro antes de recogerlo de la escuela, el niño lo tiene sobreentendido. Igual un café, igual el azúcar, como cualquier sustancia que consumimos, el sentarte en la comida y tomarte una cerveza, el niño no te va a preguntar qué estás consumiendo, porque él ya lo vio, porque todo lo captó desde
diferentes lados, ¿no? Tenemos espectaculares, en el súper, en todo. Entonces, con la planta no se lo van a enseñar en un comercial, se lo van a enseñar en un programa o haciéndola chistosa o en las noticias criminalizándola. Entonces, simplemente decirle eso, es una planta como cualquier otra planta. Con mi hijo ocupo plantas de muchos tipos para los test. Entonces, pues él te va a ir preguntando, si va a ir creciendo contigo, te va a ir preguntando y tú debes de explicarle o nosotros debemos de explicarle las cosas con la verdad y yo estoy segura de que un niño informado va a reducir su consumo o en este caso, su edad. O sea, no va a ser como de, lo voy a hacer a escondidas porque es bien divertido. No, tú le planteas porque pues sí, es muy padre y romantizamos a la planta bastante y le damos demasiadas, la tratamos como una deidad y le damos demasiadas cosas buenas. Sí, en lo personal lo es en muchas ocasiones, pero pues no le va a quitar lo agresivo a una persona si a una persona la hace muy pasiva y el otro tiene agresividad, ¿no? Entonces, simplemente llamándole las cosas por su nombre, el té de manzanilla te quita el dolor de estómago, la marihuana te funciona para las piernas, pero si lo quieres como uso recreativo, entonces espérate a que tengas la edad suficiente para poder consumirla, porque te lo va a preguntar, ¿no? A mí mi hijo me lo ha preguntado de muchas sustancias, y yo sí quiero fumar marihuana, mamá, y yo quiero probar los hongos, mamá, ¿no? Cuando supo dónde crecían los hongos, me dijo que ya no, porque tiene un criterio, porque él sabe lo que le gusta, lo que le gustaría probar, pero sí es un alto, o sea, dándole la información como a ti te gustaría saberla. Yo creo que eso es muy importante, dándole la información como a ti te hubiera gustado conocerla. A mí me hubiera gustado saber que era una pálida antes de que me diera, porque entonces no me hubiera puesto a fumar así, ¿no? Entonces, pues los niños son bien maleables, así como te va a preguntar, mamá, este color es rojo y tú le vas a decir, no, es azul y te va a creer, pues de lo mismo con los consumos y en este caso con la planta. No, pues, súper interesante. Ojalá mi mamá me lo hubiera explicado así todo. Y pues, a ver, seguimos con Ilan. Hola a todas, a todos. Gracias Nelly y Corina pues por las exposiciones. Yo estaba pensando algunas cosas al respecto de lo que tú mencionaste, Corina, al comienzo, que tiene que ver con los dispositivos de internación y cómo esos dispositivos muchas veces son no solo, diría, no solo la alternativa, sino la única posibilidad en algunos sectores específicos para trabajar o para tratar el tema pues, del uso de drogas, ¿no? Y esto lo digo al respecto de, yo pues vivo en Argentina y hay algunos sectores en los cuales yo al menos, esta es mi experiencia, he estado en donde, como lo decía antes, estos dispositivos que como bien tú apuntabas antes, usualmente tienen un soporte más religioso o un enfoque mucho más restrictivo porque tiene esta base conceptual más religiosa, pero a su vez una base económica que la sostiene, es decir, que le da la posibilidad al otro de acceder porque se la sostiene. Entonces, más o menos yo pongo la plata, yo pongo las condiciones de cómo se da. Sabemos, o al menos yo por la experiencia que he tenido, que usualmente son dispositivos que llevan más a la persona subjetivamente a sentir frustración y a sentir fracaso frente a la idea de dejar de, que a reconocer esa dinámica como una posibilidad, ¿no? Sin embargo, vuelvo a esto de muchas veces se esgrimen como las únicas posibilidades, las únicas recursos y por lo tanto también la primera medida que tienen muchas veces las personas. Y estoy hablando, digamos, yo trabajo más con adolescentes, con jóvenes, digo, con personas que en teoría dependen de otras personas, ¿no? Entonces, los adultos cuando ven que hay una problemática de consumo y por lo tanto asocian la problemática de consumo a situaciones delictivas, por ejemplo, aunque no tengan nada que ver, pero más o menos es, consume droga, puede cometer delitos o está corriendo riesgo, entonces en su apuro de proteger la vida de sus pibes, pues lo que hacen es llevarlos a algún dispositivo de estos de una forma muchas veces obligada. Ahora, eso por un lado, ¿no? No sé cómo sea tal vez ahí y demás.
Por otro lado, pensaba también en que las políticas públicas estimulan o desestimulan también ese tipo de dispositivos. Aquí, por ejemplo, desde 2013 se sancionó la Ley de Salud Mental, que lo que plantea es esto, o sea, la internación compulsiva tiene que ser el último recurso, el ultimísimo recurso, no el primero. Entonces, eso ha obligado o ha llevado a que muchas veces el proceso pues haga que esto, digamos que se desestime ese tipo de dispositivos y de alguna forma se incorporen otras prácticas un poco más amables a las realidades de los usuarios de drogas, ya sean habituales o sean ocasionales. Entonces también pensaba en cómo los marcos normativos, pues desde dónde se ubiquen esos marcos normativos, desde dónde se legisle también, si es desde los derechos humanos, si es desde el reconocimiento de la subjetividad, posibilitan o no ciertos, pues ciertos dispositivos como esos, ¿no? Bueno, eso, y que vuelvo a esto a veces en los panoramas ideales, como que ese tipo de dispositivos pues ya ni siquiera debiesen existir, y sin embargo, yendo a los contextos mucho más reales de ciertos sectores sociales, a veces son los únicos, ¿no? Y hay que manejar o hay que negociar esas tensiones en términos de costos-beneficios en lo inmediato y en el largo plazo también, ¿no? Lo digo, digamos que como también una persona trabajadora de un espacio más social, comunitario, y que son tensiones que como trabajadores sí hay, sí, desde de la salud mental, pues a veces, o al menos a mí me interpelan mucho, ¿no? Sí, yo no sé si pueda contestar algo a esto, bueno, más que contestar, como seguir en el diálogo. Creo que por lo menos a nivel de América Latina y el Caribe efectivamente son muchas veces la primera o única oferta. Efectivamente deberían dejar de existir porque no tratan nada, o sea, incluso si hubiera algo que tratar, no es a través de esos sistemas. Yo conozco un poquito los de México porque hice investigación de campo, tampoco visité miles, visité 9 y creo que como 2000 estimados, algunos públicos, algunos privados, algunos semipúblicos, pero con condiciones mucho más dignas, con una aproximación más científica. Digo, aún así mucho con el sistema de 12 pasos y esta idea de que el uso dependiente o problemático de sustancias es una situación individual, ¿no? Entonces, que es un problema que tú tienes y que vamos a resolver enfocándonos solo en la sustancia. Es una aproximación que no toma en cuenta, en primer lugar, la resiliencia, las fortalezas, el decir, y pienso sobre todo en las mujeres con las que hablé, no quiero de ninguna manera generalizar, definitivamente no es mi tema de expertise ni mucho menos, pero en el caso de muchas mujeres hay traumas muy fuertes asociados muchas veces a violencia sexual, otra vez violencia de género, y el uso de drogas es, quitando la dimensión del placer, del gusto, ¿no? Como lo puedo hacer yo, como lo hacemos millones y millones de personas, pero realmente es una herramienta de fortaleza, de decir, a ver, esto lo voy a enfrentar y lo voy a enfrentar así. Pero las aplastan por completo. De hecho, el primer paso es surrender, si no me equivoco. O sea, es anúlate, eres un fracaso moral y de ahí vas a resucitar como el ave fénix y llegar a no usar sustancias, porque el problema es la sustancia nada más. Y listo. Entonces incluso en esos espacios un poco más clínicos, sin violaciones a derechos humanos, esa era la aproximación, lo cual lleva toda una discusión. Pero en general, digamos, los demás sí eran lugares de privación de la libertad, donde además, a diferencia de una cárcel, donde por lo menos tienes autoridades que son interlocutores, sordos, mudos, como sea, pero tienes a un referente. Aquí no había nadie. Llegan por tu pariente con la patrulla celestial, le llaman, pues lo secuestran, básicamente es un secuestro. Se lo llevan a la fuerza, cierran las puertas y no sales. Había un centro de tratamiento impresionante donde no había patio, no había ventilación y era uno de los mejores y reconocido por la Autoridad Federal contra las Adicciones. O sea, era como de los... Y yo me tuve que ir. O sea, y sí dije, yo no voy a hacer más entrevistas acá, me estoy sofocando. Fue mucho peor que estar en una prisión.
En otro me amenazaron, básicamente. O sea, dije, hoy es mi día para ser víctima de desaparición. Entonces, pues nos tuvimos que ir, nos corrieron con amenazas por estar hablando con las chicas. Había menores de edad. Había una niña de 12 años que yo le dije, ¿tú quieres hablar? Porque la veía ahí. Y me decía, no, a mí me dijeron que no podía hablar con usted. 12 años, nunca usó drogas en su vida, estaba ahí por ingobernable. Entonces son depósitos humanos. Otras, bueno, había varias adolescentes sicarias, desde muy chiquitas, a los 11, 12 años, se hicieron sicarias, tenían como 15 años, y pues clásico, o sea, decían, bueno, aquí me siento tranquila porque el cártel me está buscando, pero pues también tengo miedo de que puedan llegar y caerme aquí, ¿no? Que es cuando estos centros de tratamiento salen en las noticias, cuando hay ejecuciones extrajudiciales y el presidente en turno dice que pues totales son ajustes de cuentas, son todos drogadictos y entonces, bueno, ¿qué más da? En México está muy fuerte esa situación. Luego, bueno, todo el tema religioso, por supuesto. Y lo cierto es que desde el sector salud no hay una oferta y se toleran estos lugares porque si se cierran, se cae todo. O sea, se cae todo, ya se cayó. Son indefendibles. No hay nada que se sostenga, pero por lo menos sienten que la gente está en algún lugar internados. Ahora, y voy a cerrar para no robar más tiempo, pero para pensar en el marco legal, estoy haciendo un estudio, bueno, me está encantando, con países europeos sobre niñas y niños con padres y madres que usan drogas, incluyendo obviamente alcohol y refiriéndonos solo a uso dependiente, problemático, bla, bla, bla. Para ver qué intervenciones existen, ¿no? Desde el lado de tratamiento, desde el lado de servicios sociales, etcétera. Bueno, y es muy bonito. Pero lo que voy con el marco legal son dos cosas. Uno, pues desde las mismas convenciones, lo que te plantean como alternativa o un extra a la sanción penal es tratamiento. No quiere decir efectivamente tratamiento en internamiento, pero como que la tendencia siempre es, ay, sí, no te vamos a mandar a la cárcel por consumo, pero hay muchos adolescentes en internamiento por orden judicial. En algunos países, y América Latina también en eso se destaca, en México también existen las cortes de drogas, y esas hacen como más ruido. En realidad llega muy poca gente a cortes de drogas, comparado con las personas que son referidas desde el sistema de justicia bajo el amparo de las convenciones y de las leyes nacionales a esquemas de tratamiento en sustitución o en suma de una sanción. El problema es que a qué tratamiento lo mandas, si esa es la oferta que tienes. Pero por un lado, desde el marco legal y judicial hay un framework legítimo y hay, por lo menos, insisto, en nuestro país, y seguramente los compañeros de Reverdecer me pueden corregir si me equivoco, ya que saben mucho más que yo del tema, pues la oferta, efectivamente, con pocas excepciones, como Werther, por ejemplo, con quien ya platicaron, y tal vez algunas otras, la oferta de ese tratamiento viene desde estos lugares. Y lo que también me parece impresionante es que no hay un pronunciamiento. O sea, UNODC se pronunció en 2012 con una declaración interagencial, y en el marco de la pandemia, con todo lo que se dijo de que saliera gente de la cárcel, medidas alternativas, salieron un montón de comunicados. Hubo solo uno sobre centros de tratamiento compulsivo y solo enfocado en Asia Pacífica. Entonces es un temazo, creo, en la región, muy poco tratado, y el marco legal sí, aunque también, insisto, desde las convenciones se puede recurrir a esto. Entonces creo que debería prohibirse expresamente, no solo decir que es el último recurso, creo que ya es un gran avance, sino, pero bueno, insisto, creo que en México si cierran estos lugares, no sé, deben sentir que va a haber zombies deambulando por las calles, no sé qué se imaginen. Bueno, en muchos lugares creo que es esa idea ficticia de peor es nada, ¿no? Que es un poco la cara limpia de, por ejemplo, los sectores de las ollas, ¿no? Como decimos en algunos lugares. En Bogotá, un sector específico, una olla donde estaban ahí todas las personas que tenían algún uso problemático, se intervino y entonces quedó como esa idea de que se disipó por todo Bogotá, como tú decías, como si fuesen zombies y bueno, lo que evidenció era la carencia más bien de dispositivos que fuesen apropiados para manejar este tipo de situaciones. Bueno,
Es, digamos, como una pequeñísima así reflexión final también, para no quitar tiempo, como tú dices, parece que parte de esta militancia que tenemos desde, digo, estamos desde México hasta Argentina, aquí muchos presentes, involucra también la generación no solo de prácticas diferentes en cuanto al consumo habitual cotidiano recreativo, sino también por la mira en cuando hay situaciones de uso problemático, cuáles pueden ser los dispositivos apropiados desde un marco de derechos humanos, desde un marco de género, desde un marco de respeto a la subjetividad, que sean adecuados también a esto, ¿no? Eso. No, pues muchas gracias, Ilan, Corina. La verdad son pues reflexiones igual muy importantes y cosas que se tienen que discutir y pues sí, proponer medidas como prohibir esos lugares de tratamiento que pues te encierran, ¿no? Y bueno, seguimos con Milton, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias primero por compartir esos contenidos. Me robo 30 segunditos para exponer primero algo pequeño que pasó acá en Guayaquil. Bueno, que nos pasa cada cierto tiempo. Acaban de arrestar a un estudiante de cine que estaba fumando un porro después de hacer un trabajo de la universidad. Ya tiene un mes preso. Eh, en todo esto, la mamá del joven nos buscó para que encontremos la manera de ayudarlo desde la organización donde estoy, que se llama Guayaquil Canábico. Bueno, en base a estas cosas que suelen pasar, de estas detenciones arbitrarias, abusivas, eh, uno generalmente se encuentra con otras organizaciones, con otros colectivos, colectivas, que a veces hasta se suman. Por ejemplo, en este caso, logramos la participación de derechos humanos y logramos que haya una veeduría desde la Defensoría del Pueblo, de este caso específicamente, porque se habían suspendido 2 audiencias y le daban largas. A la mamá del chico le extorsionan con dinero full para disque protegerlo en la cárcel, y así no se va creando este negocio dentro de las cárceles que muchos sabemos que existen, pero es difícil hacer cosas. Ahora, esta era mi pregunta, ¿no? Estos casos a veces hacen que interactuemos con otras organizaciones, movimientos, colectivas, ¿no? En el caso de ustedes, ¿han tenido estas experiencias de interseccionalidad con otros grupos? ¿Y qué tan fructíferas han sido, ¿no? ¿Y qué experiencias han tenido en base a estas relaciones con otras organizaciones que no hacemos lo mismo, entre comillas, pero somos gente que se ha vulnerado sus derechos, ¿no? Y estamos como que siempre pendientes. Eso, gracias. Mi pregunta era para ambas, por si acaso. Sí, es que no sabía si iba a empezar Nelly, pero contesto rapidísimo. Yo ahorita no estoy, pero estuve 6 años en una organización de la sociedad civil, X Justicia para las Mujeres, que es una de las pocas organizaciones feministas que se aproxima al tema de mujeres privadas de la libertad. Hay muchos temas que desde, digo, feminismos hay miles, ¿no? Obviamente, pero digamos que no abundan las organizaciones que se enfocan en políticas de drogas, perdón, tembló todo, en prisión, etcétera. Y sí hemos hecho muchas alianzas, por ejemplo, estos videos, no solo es hacer videos, es parte de un proyecto mucho más grande, regional, donde participan varias organizaciones de la sociedad civil, tanto desde el feminismo, desde más la defensa de derechos humanos, otras con más incidencia en el sistema de justicia, también en alianza con la Comisión Interamericana de Mujeres, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fin, ha habido varias alianzas con organizaciones u organismos para impulsar este tema. Y diría que con logros, sobre todo en cuanto a sensibilización, o sea, que ya el tema se pusiera sobre la mesa y no se quitara. Y a mí me encantaría hacer algo así sobre centros de tratamiento, la verdad, así porque es indispensable. A nivel de México también, esta organización ha hecho alianzas con otras organizaciones que trabajan en torno a prisión
Entonces, por ejemplo, a partir de ahí se aprobó una ley de amnistía que incluía mujeres en prisión por delitos de drogas, ley de amnistía que ha conllevado la liberación de 0 mujeres, porque desde el gobierno, o hombres o cualquier otra digamos, y cualquier persona que la haya solicitado, porque desde el gobierno se aprobó, pero nunca se implementó. Entonces, sí, y también una cosa muy importante es que hay mujeres, o sea, organizaciones de mujeres ex privadas de la libertad que se están consolidando en la región, mucho a través de la mediación inicial de estas organizaciones feministas, que son las que reciben los fondos y que las han impulsado. Es un movimiento que está dando los primeros pasos, que a veces parece que son los últimos también, porque, digamos, falta un poco, no sé qué falte, pero en fin, no está teniendo tanta fuerza, pero ahí está, de manera incipiente. También en el caso de niñas y niños con padres y madres encarceladas hay toda una plataforma que se llama Plataforma NAPES, donde participan 8 organizaciones, y creo que los resultados se ven sobre todo eso, incidencia, y tal vez se podrán ver reflejados en algunos casos en impartición de justicia, en algunos avances legislativos. Creo que donde nos faltó cohesionar más, y sin duda alguna, pese a que hay alianza con Reverdecer, con otras organizaciones que trabajan más políticas de drogas, pero creo que ahí nos faltó muchísimo. Creamos una iniciativa de ley que en mi opinión estaba muy bien por el tema de mujeres en prisión por delitos de drogas, pero creo que no logramos generar suficiente backup. Y creo que este tema en particular es un poco complicado porque como que a veces con tal de fortalecer la dimensión de género que hace que se sensibilicen los hacedores de políticas públicas, te alejas de un marco más general de políticas de drogas, que es una cosa muy de nicho. Entonces creo que ahí tenemos todavía un poquito que aprender, vincular más con el tema de políticas de drogas, con movimientos más enfocados en el consumo. En fin, creo que ahí hay todavía trabajo por hacer, pero sí, digamos, en general se trabaja en alianza a niveles regional, internacional y nacional. Nelly, ¿gustas compartir? En lo personal, tengo muy poca información acerca o conozco muy poco acerca de los problemas en cuanto a la ley con lo de drogas. Estamos en estas investigaciones precisamente por lo mismo, para evitar los problemas, las encarcelaciones, las detenciones arbitrarias en cuanto al uso de la planta con hijos en casa, con menores en casa, que es algo que pues creo que nos afecta a todas y nos va a afectar a todas si el marco legal nos deja así, porque no podemos sembrar, cosechar, consumir, mover, pensar en cuanto a con las infancias en la casa. Entonces nos estamos dando a la tarea de las investigaciones para poder tocar estos temas a profundidad. Por supuesto. No, pues justamente creo que han complementado maravillosamente sus participaciones y con esta fuerte apuesta a la vinculación en red, al trabajo regional, desde todas estas miradas que creo que se suma a algunas otras voces que nos han compartido en este seminario, a que somos poquitas personas de este lado pugnando por los derechos humanos y más aún, más poquitas especializando el tema para llegar a la lectura fina, ¿no? Al tejido fino para poder tener este tipo de incidencia en las instancias reales. Yo, pues, quisiera hacer algún comentario, pero también quería preguntar quizás a Carolina, que su trabajo que desarrolla en Colombia está relacionado a la labor con personas usuarias privadas de su libertad y pues si no gustas o no puedes compartir en este momento, Carolina, quizás también preguntarte, Corina, acerca de experiencias de
de cómo impulsar procesos de reducción de riesgos y daños en prisiones, en penales, en estos lugares. Si bien en efecto muchas personas, como lo has mencionado, que acuden a algún tipo de tratamiento están privadas de su libertad, en efecto. Entonces va mucho más allá de las penas legales, ¿no? Hay una pena social que se impone sobre las personas usuarias y que justamente termina teniendo este tipo de condena. Pero bueno, quizás primero vi que prendiste tu cámara, Carolina, si podemos, pues igual escucharte, si puedes compartir un poco del trabajo que realizas y después vamos a pedirte, Corina, si nos puedes compartir un comentario al respecto. Bueno, pues yo acá en Colombia trabajo en la cárcel La Picota, que es la cárcel más grande. Esta cárcel es solamente de hombres y digamos que pues sí se identifica que hay un tema específico con el tema de política de drogas. Dentro de las cosas que yo me he dado cuenta es que es sobre todo un tema asociado a las personas que viven en las zonas rurales. Digamos, hay muchos casos de campesinos que no tenían otras alternativas diferentes a involucrarse en el tema de cultivos de hoja de coca o de marihuana, pero también muchos casos de campesinos o personas pues como de estas zonas rurales que viven en mucha pobreza, que son engañados para transportar pues como las sustancias. Digamos, en La Picota lo que yo he visto es que no es tan clara la relación entre las personas que están condenadas por temas de narcotráfico. O sea, digamos que los casos son muy diferentes y no hay como más de unos que de otros con respecto a los que están condenados porque son consumidores y son condenados por porte, ¿sí? ¿Qué otras cosas veo yo en la cárcel? Pues digamos, en la cárcel no hay un programa de reducción de riesgos y daños, aunque tenemos un lineamiento desde UNODC que habla sobre la importancia de que la mitigación sea un eje de intervención igual de fuerte a la prevención y al tratamiento, pues realmente no existe porque por lo menos acá en Colombia no hay mucha gente que trabaje con el enfoque, entonces esto pues como que se termina convirtiendo como en una alita chiquita de los tratamientos de rehabilitación. Existe, por ejemplo, dentro de la cárcel una comunidad terapéutica que es básicamente igual a cómo funcionan las comunidades terapéuticas por fuera. Creo que en México los llaman anexos, todos también van como muy en la onda del modelo de los 12 pasos, de Alcohólicos Anónimos, de Narcóticos Anónimos, son intervenciones basadas en la culpa, en la vergüenza, con pues como un fuerte enfoque espiritual, pero pues digamos que en medio de todo, por ejemplo, es algo que ocurre en la cárcel, poder pertenecer a la comunidad terapéutica es en medio de todo pues como un privilegio, porque la cárcel, por ejemplo, está hacinada, pero el patio de la comunidad terapéutica no lo está. Entonces, de alguna manera, pues muchos usuarios de sustancias sí toman la decisión de dejar de consumir solamente pues por el hecho de que saben que en la comunidad van a tener como ciertas comodidades. En Colombia, digamos que aunque han habido unos cambios con respecto a como a la legislación y a la jurisprudencia alrededor del tema del porte, que hace que muchas personas pudieran como reevaluar sus casos y solicitar pues como que se evalúe sus condenas, realmente es muy complicado porque una vez ellos están privados de la libertad, poder elevar una solicitud hacia afuera de la cárcel es imposible. O sea, para ellos hacer una solicitud incluso a las mismas dependencias internas de la cárcel puede convertirse en un proceso de 6 meses, 8 meses, un año. Entonces lo que yo veo es que por lo menos en el tema de drogas hay como una desesperanza prendida y los usuarios de drogas como que han aprendido también a subsistir en el entorno penitenciario, también agarrados del consumo, ¿no? Porque el mercado y el negocio es un negocio gigante y es un monstruo que influye en muchas cosas de las dinámicas que se dan en la cárcel, pero de alguna manera u otra también es como un aliciente para las personas que están ahí. Entonces, por lo menos en lo que yo estoy tratando de hacer, es lo primero que se hace en temas de reducción de riesgos y daños,
porque de resto pues la cárcel tiene como unas, entre comillas, unas políticas muy fuertes de prohibición, de que en teoría allá no se deberían ingresar drogas, nadie debería consumir, pero pues es un negocio redondo, ¿no? Es un negocio en el que incluso las personas de la institución pues se ven beneficiadas, incluso la convivencia depende mucho de la disponibilidad que hay de drogas. Entonces, pues es un tema súper amplio, ¿no? O sea, desde el tema de los delitos por los que las personas están condenadas que están relacionados con drogas, hasta el tema del consumo. Pero acá en Colombia yo creo que igual que en muchos lugares de Latinoamérica, todavía estamos muy, muy, muy cojos en ese tema. Justamente creo que es muy valioso el escuchar las referencias también desde este pues país tan hermano y con, pues si bien con sus diferencias también ay, disculpa Milton, se abrió el micrófono. Con sus enormes similitudes. Y si nos permiten nada más, le podemos pasar la palabra a Lucía y ya regresamos con ustedes, Corina. Rápidamente, disculpen, se me hizo tarde porque estoy peleando desde el viernes con Telcel, pagué mi teléfono y pues no me lo pusieron, y salgo rápido de la oficina y ya ves que en el camino pues me conecto y ahí les voy escuchando, y llego por mi hija y me la encuentro que le cayó un sillón en el dedo gordo, bueno pues un show, no ha sido mi tarde, pero aquí estoy. Pues felicitarlas, Corina, Nelly, qué fregón escucharlas y sentirme identificada porque me toca trabajar con niñez, soy madre usuaria, soy madre canábica, tengo 2 hijas adolescentes y sí es más difícil, ¿no? Como te preguntaban ahorita, Nelly, pues ¿cómo les podemos decir? Así tal cual es una planta, sobre todo a las niñas y niños pequeños, es una planta, así como estás sembrando la hierbabuena, estás sembrando un nopal, lo que tú quieras, es lo mismo, nomás que hasta nos da beneficios, ¿no? Y qué fuerte es leer, Corina, sobre todo los anexos, ¿no? Que en mi caso a una prima y a un primo fueron anexados. Yo todavía no conocía todo lo que hasta ahora, pues gracias a ustedes he aprendido, pero siempre eso, ¿no? Pues es un secuestro, es bajo tú no quieres, pero pues te obligan, y ahí sí que ni siquiera tú puedes decidir cuándo sales, a menos de que, pues, según eso sea de forma voluntaria, ¿no? Pero tantas violaciones y tantos lugares que hay sin supervisión y encomendados, como dicen, ¿no? A Dios, porque esa es su base, ¿no? La fe y la religiosidad. Y qué fuerte porque siguen habiendo distintos lugares, por ejemplo, aquí en mi colonia hay 2 anexos, o sea, que se puede ver y no se sabe qué es lo que pasa adentro, ¿no? Entonces, también esa es una parte fundamental, sobre todo las personas que trabajamos con la niñez, ¿no? Y pues es todo y muchísimas felicidades. Muchas gracias, Lucía. Lamento lo que ha ocurrido en tu tarde. Qué bueno que pudiste conectarte un ratito. Bienvenida. Y pues eso, si gustan entonces, pues acercándonos a las 7, si quieren, podemos tomar un momento para resonar en torno a lo que se acaba de compartir. Y si quieren, aprovechar para compartir un mensaje de cierre, estarán bienvenidas a la última hora del seminario, pero para también pasar a una dinámica de reflexión colectiva. Entonces, si gustan, adelante, Corina y Nelly. Muchas gracias, Andrés, y bueno, gracias por la oportunidad de estar en este espacio y gracias a todas y a todos. Yo me iré justamente para maternar un ratito con una chelita, si no, no se puede. Y bueno, no sé, para mí ha sido un espacio muy rico, me gustó mucho escuchar a Nelly. No te conocía, no conocía tu trabajo, no conocía este enfoque. Y digo, sin querer banalizar, que a veces es lo que se hace en las conclusiones, pero creo que también es importante pues que converjan estos discursos desde entorno, sobre, a partir de las mujeres y las drogas, desde todas las facetas. Y en mi curación con la niñez no he pensado como
cuestiones separadas, ¿no? Los derechos de los niños, los derechos de las madres, porque si seguimos aproximándonos como dos segmentos, ¿no? Que a veces corren por caminos paralelos, a veces no, ¿no? Como la mujer que usa y sus hijas e hijos, o la mujer que está privada de la libertad y sus hijas e hijos, o la mujer que se queda cuidando a los hijos e hijas de otras. Las políticas también, si es que existen, van a ser segmentadas. Entonces, trabajar como díada de lo que es la relación de una madre con las sustancias, la que sea, de la manera que se haya conectado y con las sustancias que sean. En mi caso sería el alcohol, por ejemplo, y el cigarro de vez en cuando. Y también poder escuchar de manera conjunta estas voces, porque hay múltiples dimensiones de género de las políticas de drogas. Aquí planteamos algunas. Creo que también el siguiente paso para quienes trabajamos desde, digamos, la interseccional es romper un poco las barreras etarias, ¿no? Eso también es algo que traemos a veces desde ciertos feminismos, este enfoque un poco adultocéntrico. Creo que también es algo que hay que romper. Hay mucho trabajo para hacer con adolescentes, tanto en contexto de privación de la libertad, en estos anexos, en fin, en todos estos lugares de detención. Y también romper un poco las ideas en torno a la maternidad, ¿no? O sea, aquí nos trajiste otra mirada que para quienes a veces trabajamos en el tema de reclusión es importante también plantear, porque siempre que hablamos de mujeres madres en prisión, tienes casi que pintar a la Virgen María para que más o menos te volteen a ver y te escuchen, ¿no? Pero si no es la cierta idea de maternidad, parece que no tiene cabida. Entonces también creo que es otra aportación, digamos, de este encuentro, de este espacio, todas las maternidades posibles y la legitimidad de cada una y poderlas juntar para crear nuevas narrativas en torno a qué es ser mujer, qué es ser mamá en el contexto de la sustancia y de las políticas en torno a las sustancias. Así que bueno, gracias por invitarme al espacio, pero sobre todo a compartirlo con Eli y a poderte escuchar. Muchas gracias, la verdad. Muchas gracias, Corina. A mí también me llevó mucho de esto. Agradezco la invitación y quiero hacer énfasis en eso, en que la manera de maternar la decidimos cada una, que tenemos muy en ocasiones romantizada y satanizada la idea de la maternidad, o nos vamos a los extremos y cada una la llevamos como podemos desde el lugar donde estamos, desde el privilegio que tengamos cada una. Entonces es bien importante desmitificar todo eso, darle una idea diferente a la sola palabra maternal, porque viene de diferentes maneras, el no centralizarla solamente en las mujeres, en llevar esto de una manera colectiva y colectiva de verdad. No el enfocarnos en que si la mamá salió de fiesta y dejó a la infancia con la abuela es porque se puede y porque se quiere y porque tenemos derecho, porque de verdad es una tarea bien difícil cuando es la maternidad deseada. Ahora imagínense cuando la maternidad es obligada, es muy importante el tener estas maneras de contención, a dónde acercarnos, a dónde acudir, porque sí, la romantizamos y decimos que es lo mejor que nos pudo haber pasado, o la satanizamos y decimos que no querían hacerlo, que no queríamos hacerlo, pero no lo es un trabajo completo y que como sociedad nos toca el incluir a las infancias incluidas en todo, desde el supermercado, desde el banco hasta las áreas de recreación, y que una mamá sana, una mamá atendida por ella misma y con autocuidado y con automaternación, porque nos toca maternarnos a nosotras primero que a cualquiera. No maternemos parejas, porque eso ya desmitifica, no, eso ya descentraliza la idea de lo que estamos buscando. Entonces la maternidad es completamente diferente, tiene muchas aristas que en algún punto se van a juntar, tal vez, pero cada una la vive desde nuestra manera. En este caso me tocó ser una mamá canábica y no soy la única, de eso estoy segura, y creo que es muy importante visibilizarnos. Existimos como cualquier persona que usa algún método para divertirse, para entretenerse, cualquier sustancia, porque no solamente es el cannabis, es una sustancia que estamos manejando ahorita, pero, perdonen, mi gato quiere hacer presencia aquí. Pero muchas gracias, me llevo demasiado de aquí, muchos aprendizajes y estoy bien contenta. Yo me quedo un ratito en lo que mi criatura despierta de su siesta que me dijo que iba a tomar. Muchas gracias a todos por la invitación. Muchísimas gracias.
a ustedes. Realmente es un lujo, un honor poder contar con pues, mujeres tan profesionales y que además maternan, y sabemos que eso es aún más valioso en el tiempo que pueden ofrecer a este seminario. Entonces les agradecemos de corazón, agradecemos por lo compartido, por formar parte de este espacio de construcción de comunidad para impulsar la reducción de riesgos y daños y los derechos de todas las personas, en particular las personas usuarias. Quisiéramos preguntarles si nos pueden compartir datos de contacto. Aquí, ya lo pusieron, estoy actualizándome en el chat, para que pueda continuar la comunicación, y les haremos llegar una atenta invitación para finales de este mes, hacia el día 30 de julio, por si se pueden a conocer las iniciativas y los proyectos que se están impulsando desde este espacio. Entonces, pues sabemos que sí, si gustan y se requieren retirar, pues no pasa nada. Les agradecemos muchísimo por este tiempo compartido. Muchas gracias y estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias, me quedo todavía un ratito. Gracias, Nelly. Y pues bueno, entonces aquí justo Corina tuvo que sí salir. Les queríamos proponer que nos tomemos un 420 para rellenar tazas de cafés, pipas, bongs o la sustancia psicoactiva de su preferencia, para regresar a una última hora de compartición, donde la intención va a ser que podamos escucharnos nuevamente en grupos un poco más reducidos para que no todo tenga que ser en plenaria y podamos seguir pues conociéndonos un poco más, reflexionando en conjunto en torno a las interseccionalidades de los impactos de la guerra contra las drogas y el prohibicionismo, y estas iniciativas, proyectos que cada quien estamos desarrollando desde nuestros lugares para buscar puntos de encuentro e intersección también, ¿no? No solo de los daños, sino también de la construcción de paz, de la iniciativa conjunta, pues, sin importar necesariamente fronteras ni territorios, que podamos seguir encontrándonos. Entonces, si están de acuerdo, nos tomamos, ahorita son en mi reloj las 19:04, podemos reconectarnos a las 19:10, a las 7:10, hora de aquí del centro de México, y que tengamos estos últimos 50 minutos de reflexión colectiva. Si les parece bien, ya saben, no se cierra la llamada, puede haber conversación fuera de la grabación, entonces esto no será para saludar a nuestros yos del futuro cuando veamos las grabaciones.